¿Un solo hombre tendría el poder de acabar con una institución tan grande como el Manchester United? ¿Sería entonces Erik ten Hag el mayor culpable de la mala racha del club inglés? ¿O el caso es mucho más turbio y complejo de lo que parece? Vamos al video, para que intente explicarles mi punto de vista sobre cómo uno de los clubes más grandes del mundo se ha empequeñecido al punto de celebrar como si fuera una final de Copa una simple clasificación contra un club de la segunda división inglesa. Pero antes, solo les pido que le den like y se suscriban aquí al canal para ayudar cada vez más al crecimiento de este proyecto. Cuando Erik ten Hag llegó al Manchester United, muchos vieron en él la oportunidad de un nuevo comienzo. Su trabajo en el Ajax era referencia, con un equipo que encantaba por la organización táctica y el fútbol ofensivo. Un ejemplo memorable fue la sorprendente campaña hasta las semifinales de la Champions League en 2018-2019, donde su Ajax eliminó a gigantes como el Real Madrid y la Juventus. Sin embargo, la transición a la Premier League resultó ser un desafío monumental. En la liga más competitiva del mundo, sus ideas enfrentaron dificultades para adaptarse rápidamente a la intensidad y exigencias del fútbol inglés. Pronto, en sus primeros meses, surgieron dudas. La aplastante derrota por 4-0 ante el Brentford a principios de la temporada 2022-2023 fue un duro golpe. Por otro lado, victorias icónicas como el 2-1 contra el Liverpool mostraron destellos del potencial de su filosofía. A pesar de ello, las críticas llegaron con fuerza, especialmente tras actuaciones inconsistentes contra rivales teóricamente más débiles, como la derrota ante el Brighton. Pero, ¿sería justo echarle toda la culpa a ten Hag? Él llegó a un club que, desde hace años, arrastraba problemas estructurales. Desde la salida de Sir Alex Ferguson, el United ha pasado por una serie de entrenadores, desde David Moyes hasta Ole Gunnar Solskjaer, sin conseguir establecer un estilo consistente. Jugadores caros como Paul Pogba y Alexis Sánchez llegaron con grandes expectativas, pero dejaron el club sin rendir al máximo. Esta sucesión de decisiones equivocadas creó un ambiente inestable y perjudicó cualquier intento de reconstrucción. Fuera del campo, la gestión del club también tiene su parte de culpa. La familia Glazer, propietaria del United, es a menudo objeto de protestas por parte de la afición debido a la mala gestión y a la prioridad dada a los beneficios económicos en detrimento del rendimiento deportivo. El fichaje de Cristiano Ronaldo en 2021, aunque visto inicialmente como un golpe maestro de marketing, acabó revelando problemas en el vestuario y en la adaptación al estilo de juego del equipo, poniendo de manifiesto una vez más la falta de planificación a largo plazo. La plantilla actual también se enfrenta a sus propios dilemas. Jugadores como Jadon Sancho y Harry Maguire, que brillaron en sus anteriores equipos y en las selecciones nacionales, no consiguen repetir sus mejores actuaciones. Rashford, un talento de la casa, alterna momentos brillantes con etapas apagadas. Estas inconsistencias plantean la pregunta: ¿los problemas vienen del entrenador o de la herencia de años de decisiones problemáticas que han minado la confianza y la cohesión del grupo? En medio de esta confusión, ten Hag, a pesar de sus errores, parece solo una pieza más de un rompecabezas disfuncional. Es cierto que sus decisiones tácticas, como insistir en Antony, han generado debate, pero también ha demostrado capacidad para revitalizar a jugadores como Casemiro y Bruno Fernández. La gran pregunta es, ¿cambiar de entrenador sería suficiente para enderezar el rumbo? ¿O será que el United necesita urgentemente reformar su estructura administrativa y crear un proyecto sólido y coherente? Mientras el club continúa con su montaña rusa de altibajos, la afición sigue buscando respuestas. Pero hasta que algo cambie en el corazón del United, tal vez el peso de las glorias pasadas siga siendo el mayor adversario de quien intente llevar al equipo de vuelta a la cima. Desde la despedida de Alex Ferguson en 2013, el Manchester United parece atrapado en un ciclo de decisiones desastrosas. En poco más de una década, 5 entrenadores han ocupado el banquillo de Old Trafford: David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer y ahora Erik ten Hag. Cada uno trajo promesas de transformación, pero ninguno logró consolidar un cambio duradero. Esta danza de entrenadores revela más que la inestabilidad técnica.
expone una gestión sin una visión clara a largo plazo. La pregunta inevitable es, ¿cómo un club tan icónico ha podido perder tanto el rumbo? La falta de planificación es evidente en varios episodios. El fichaje de Ángel Di María por 59,7 millones de libras en 2014, un récord en su momento, debía señalar una nueva era, pero el jugador solo duró una temporada antes de ser vendido, frustrado por la falta de estructura y de un plan coherente. Del mismo modo, la llegada de Paul Pogba por 89 millones de libras en 2016 prometía un nuevo líder para el centro del campo, pero el constante cambio de entrenadores y estilos de juego nunca le permitió alcanzar su potencial en el club. Al mismo tiempo, jóvenes talentos como Adnan Januzaj, que surgió como una gran promesa, fueron desatendidos y acabaron perdiendo su sitio. Esta búsqueda de soluciones rápidas, a menudo motivada más por beneficios económicos y de marketing que por estrategia deportiva, ha sido una constante. El fichaje de Cristiano Ronaldo en 2021, por ejemplo, causó un gran revuelo, pero también puso de manifiesto la falta de sintonía entre la directiva y el cuerpo técnico. Mientras Ole Gunnar Solskjaer parecía dispuesto a construir un equipo más dinámico y joven, la llegada de Ronaldo cambió drásticamente los planes y provocó un desequilibrio en la plantilla. Erik ten Hag también ha sido víctima de este entorno hostil. Su filosofía, que brilló en el Ajax, choca con una plantilla que no siempre refleja sus ideas. Ha tenido que lidiar con jugadores como Jadon Sancho, cuya adaptación al club ha sido problemática, y Harry Maguire, que fue capitán con Solskjaer, pero que ha ido perdiendo prestigio con el paso del tiempo. Al mismo tiempo, la presión por obtener resultados inmediatos deja poco margen para construir un proyecto consistente, lo que dificulta aún más el trabajo del entrenador. El impacto psicológico de esta inestabilidad no puede ser ignorado. Jugadores y entrenadores saben que la directiva del United está dispuesta a cambiar de rumbo a la menor señal de crisis. Esto quedó claro con el despido de José Mourinho en 2018, pocos meses después de que ganara la Europa League y terminara segundo en la Premier League, o con la marcha de Louis van Gaal justo después de ganar la FA Cup en 2016. Este ciclo constante mina la confianza y crea un ambiente en el que el miedo a equivocarse prevalece sobre la voluntad de innovar. Mientras los aficionados se centran en el rendimiento dentro del campo, la verdadera raíz de los problemas parece estar entre bastidores. ¿Cómo competir de tú a tú en la Premier League, donde rivales como el Manchester City y el Liverpool tienen estructuras claras y bien gestionadas, cuando el United tropieza repetidamente con su propia desorganización? Quizás la pregunta más urgente sea, ¿cuánto tiempo tardará el club en recuperar su identidad? Al fin y al cabo, el problema no parece estar solo en los jugadores o en los entrenadores, sino en el corazón de la gestión del Manchester United. Desde que Sir Alex Ferguson dejó el Manchester United, la lista de jugadores que llegaron como promesas y se fueron decepcionados no para de crecer. Memphis Depay, contratado en 2015 después de brillar en el PSV, era visto como una futura estrella mundial. Sin embargo, nunca se adaptó al club y lo vendieron al Lyon, donde rápido recuperó el protagonismo. Otro ejemplo es Romelu Lukaku, que llegó como uno de los goleadores más consistentes de la Premier League, pero se fue criticado, solo para volver a brillar en el Inter de Milán. Esto nos hace preguntarnos, ¿el problema está en los jugadores o en el ambiente tóxico de Old Trafford? Ni siquiera jugadores con perfil de líder, como Ander Herrera, se salvaron del desgaste. Herrera, admirado por su entrega en la cancha, dejó el United en 2019 con la sensación de que la directiva no lo valoró, a pesar de ser uno de los consentidos de la afición. Esta tendencia se repitió con Ángel Di María, que empezó bien, pero se fue rápido, diciendo que el caos administrativo del club y la dificultad para sentirse a gusto fueron las razones de su salida. El problema parece ser estructural. Los constantes cambios de técnico crearon un círculo vicioso en el que traen jugadores para un sistema específico solo para que todo se desmorone cuando llega un nuevo entrenador. Fred, por ejemplo, lo contrataron en la época de Mourinho para reforzar el mediocampo defensivo, pero con Solskjaer jugó en diferentes posiciones y nunca encontró su lugar en la cancha. Cuando Erik ten Hag llegó, jugadores como Donny van de Beek,
que eran clave para él en el Ajax, terminaron en la banca por la falta de un plan integral. El ambiente en Old Trafford también influye. Harry Maguire, que llegó como el defensa más caro de la historia, rápido se convirtió en el blanco de las críticas de la afición. Las constantes exigencias y sus errores le afectaron la confianza. Algo parecido le pasó a De Gea, que después de años de ser uno de los mejores porteros del mundo, empezó a ser cuestionado por errores puntuales en partidos importantes, como en la eliminación contra el Sevilla en la Europa League 2023. Fuera de la cancha, la presión de los medios y la obsesión por resultados inmediatos crean un clima insoportable. Comparado con clubes como el Manchester City, donde Pep Guardiola tuvo tiempo y apoyo para implementar su visión, el United parece más interesado en apagar incendios que en construir una base sólida. Esto afecta directamente el rendimiento de los jugadores, que, en lugar de mejorar, acaban apagados por un sistema caótico. Mientras la afición busca culpables entre los jugadores, es difícil ignorar que el problema parece mucho mayor. No es una cuestión de falta de talento o de compromiso individual, sino de un club que no les da el apoyo que necesitan para brillar. El United, que antes era sinónimo de excelencia, ahora parece un lugar donde el potencial de los jugadores se va a la basura. Y hasta que haya un cambio radical en la estructura, más promesas se unirán a la larga lista de decepciones. Antes de llegar a Old Trafford, Erik ten Hag ya tenía una sólida reputación como uno de los técnicos más prometedores de Europa. Su trabajo en el Ajax fue memorable, sobre todo la histórica campaña en la Champions League de 2019. Con un equipo joven, superó a gigantes como el Real Madrid en pleno Santiago Bernabéu y a la Juventus de Cristiano Ronaldo, antes de ser eliminado dramáticamente por el Tottenham en semifinales. Pero lo que hizo esta hazaña aún más impresionante fue la forma en que jugaba el Ajax, con valentía, una organización táctica impecable y mucha creatividad. El secreto de Ten Hag en el Ajax no era solo el talento de los jugadores, sino la sinergia entre todas las áreas del club. Tuvo libertad para implementar una filosofía clara, basada en posesión del balón, presión alta y movimiento constante. Jugadores como Donny van de Beek, que destacaba con sus desmarques precisos, y Dusan Tadic, que lideraba el ataque con inteligencia y técnica, brillaron bajo su dirección. Incluso Nicolas Tagliafico, un lateral menos conocido, se volvió esencial en el sistema táctico, demostrando que Ten Hag tenía el don de maximizar el potencial de cada jugador. Pero lo que funcionó tan bien en Ámsterdam parece difícil de replicar en Manchester. En el Ajax, Ten Hag trabajaba con un club que apoyaba el desarrollo de jóvenes talentos y la paciencia necesaria para consolidar proyectos a largo plazo. En el United, el ambiente es de prisa y presión, con decisiones a menudo motivadas por intereses comerciales, como el regreso de Paul Pogba y la contratación de Jadon Sancho. En lugar de un campo fértil para las ideas, el entrenador holandés encontró un terreno minado por egos inflados, expectativas irreales y una falta de visión integral. Además, en el Ajax, Ten Hag tenía un equipo hecho a su medida, donde los jugadores no solo entendían el sistema, sino que también confiaban en él. Frenkie de Jong, por ejemplo, era el motor del equipo, marcando el ritmo del juego con su habilidad para romper líneas y crear espacios. En el United, la cosa es muy diferente. Jugadores como Marcus Rashford y Bruno Fernández, aunque tienen mucho talento, parecen batallar para adaptarse a un estilo de juego colectivo. Muchas veces prefieren jugadas individuales que rompen con la fluidez. Aún así, el trabajo de Ten Hag en el Ajax nos recuerda que él sabe cómo armar equipos ganadores. Demostró que puede convertir los desafíos en oportunidades y sacar lo mejor de jugadores subestimados. Sin embargo, repetir esa fórmula en un ambiente tan desordenado como el del United requiere no solo genialidad, sino también paciencia, algo que no abunda en la Premier League. Mientras intenta adaptarse al caos de Old Trafford, surge la duda: ¿el problema es Ten Hag o el propio club? Después de todo, el mismo técnico que convirtió al Ajax en un modelo para el fútbol moderno, ahora tiene dificultades para aplicar su visión en un ambiente que parece ir en su contra. Pero tal vez el mayor obstáculo no sea el talento ni la visión del entrenador, sino la incapacidad del United para darle las condiciones que necesita para trabajar. Cuando Erik ten Hag
decidió tomar las riendas del Manchester United, sabía que estaba dejando atrás la estabilidad del Ajax para enfrentar un reto monumental. El técnico holandés no era ningún novato en el fútbol de élite, pero tal vez no se imaginaba la magnitud de las dificultades que le esperaban en Old Trafford. La Premier League no perdona errores, y el caos interno del United no hizo más que agrandar los obstáculos. Ten Hag es conocido por su meticulosidad y por exigir excelencia en todos los aspectos, desde el parado táctico hasta la ética de trabajo de los jugadores. Sin embargo, en el United se encontró con un plantel dividido, con jugadores de estilos y mentalidades incompatibles con su visión. Por ejemplo, mientras jugadores como Lisandro Martínez, quien ya había trabajado con él en el Ajax, se adaptaron rápidamente, otros, como Jadon Sancho y Harry Maguire, batallaron para encajar en el riguroso sistema del técnico. La falta de consistencia en el desempeño del equipo también refleja la diferencia entre las ligas. En la Eredivisie, Ten Hag a menudo se enfrentaba a rivales que le permitían al Ajax controlar el ritmo del partido. En la Premier League, en cambio, hasta los equipos de abajo de la tabla son técnicamente y físicamente fuertes. Partidos contra equipos como el Brentford o el Brighton, que usan sistemas bien armados y atacan con intensidad, frecuentemente expusieron las vulnerabilidades del United, poniendo a prueba la capacidad de adaptación del entrenador. Otro obstáculo importante fue la falta de sintonía con la directiva. En el Ajax, Ten Hag tenía libertad para armar el equipo según sus necesidades, mientras que en el United se topó con una estructura donde decisiones clave, como los fichajes, parecen guiadas por intereses comerciales. Por ejemplo, fichajes como Casemiro y Antony fueron caros y con un impacto irregular, mientras que áreas críticas, como la lateral derecha y el mediocampo creativo, siguen necesitando refuerzos adecuados. La presión externa también es enorme. A diferencia del ambiente relativamente tranquilo de Ámsterdam, la prensa inglesa sigue cada movimiento en Old Trafford con lupa. Decisiones como dejar a Cristiano Ronaldo en la banca en ciertos partidos o insistir en un esquema táctico que tardó en funcionar generaron críticas constantes, creando un ambiente de tensión permanente. Mientras muchos se preguntan si Ten Hag es el indicado para dirigir al United, tal vez el verdadero problema esté en las condiciones que le ofrecen. ¿Cómo implementar un proyecto sólido en un club marcado por la inestabilidad y las decisiones impulsivas? La trayectoria de Ten Hag hasta ahora demuestra que su capacidad no es el problema. El contexto parece un enemigo formidable. Si el United no aprende a crear un ambiente más favorable, incluso los técnicos más brillantes pueden seguir fracasando donde reina el caos. La temporada 2022-2023 del Manchester United será recordada no solo por la lucha por un lugar en la Champions League, sino por algunas derrotas humillantes que parecen no borrarse de la memoria de los aficionados. El 7-0 contra el Liverpool, por ejemplo, es un resultado que quedó grabado en la historia del club de forma indeseada. ¿Cómo un equipo con tanta tradición puede ser destrozado de forma tan cruel por un rival? El impacto de esta derrota fue tan grande que fue prácticamente imposible ignorar la fragilidad estructural del United. Pero no fue solo contra los gigantes de la Premier League que el United sufrió. Incluso en partidos contra equipos de divisiones inferiores, la falta de consistencia se volvió una constante. Y no hablamos solo de resultados negativos, sino de actuaciones que dejaron una sensación de vergüenza en cada aficionado. El Manchester United, uno de los clubes más respetados del mundo, parecía vulnerable hasta en las situaciones más sencillas, lo que alimentaba las críticas hacia Erik ten Hag y su gestión del plantel. Estos resultados humillantes no ocurrieron solo en una temporada, sino que se fueron acumulando con el tiempo. Cuando un equipo pierde de forma tan contundente contra sus rivales, la confianza se desvanece y el nerviosismo se apodera de jugadores y cuerpo técnico. La afición, que ya venía sufriendo con los constantes cambios de técnico y la falta de identidad, se vio de nuevo sin respuestas para las preguntas más difíciles. ¿Cómo había llegado el Manchester United a este punto? Para un club con la historia y los recursos del United, las derrotas escandalosas se convierten en una pesadilla que parece no tener fin. La directiva del club, que ya venía siendo criticada, quedó aún más presionada y la sensación de crisis se intensificó.
Aunque Erik ten Hag intentaba implementar su estilo de juego, los resultados en la cancha decían otra cosa. Lo que pasaba en los vestidores era un reflejo directo de una institución que parecía perdida, sin saber cómo regresar a la cima. Y mientras el United seguía sufriendo estas humillaciones, el impacto psicológico en los jugadores y la afición se hacía cada vez más evidente. Si el equipo no logra recuperarse de derrotas tan significativas, ¿cómo esperar que la siguiente temporada sea diferente? Y tal vez el mayor misterio de todo sea cómo un equipo con tanto potencial cae tan bajo. ¿Será que los malos resultados son solo un reflejo de algo más profundo dentro del club? A medida que los resultados negativos se acumulaban y la situación en la cancha se volvía insostenible, la presión sobre Erik ten Hag no hacía más que aumentar. Y cuando hablamos de presión en Old Trafford, no nos referimos solo a la prensa o a los aficionados. La crisis interna del Manchester United se refleja en las relaciones dentro del club, entre jugadores y cuerpo técnico, e incluso con la directiva. A medida que el desempeño del equipo empeoraba, la confianza entre todos parecía desintegrarse, creando un ambiente tóxico y fragmentado. En el ojo del huracán estaba la relación entre Ten Hag y sus jugadores. El estilo de liderazgo del técnico, que exige disciplina y compromiso, terminó generando tensiones. Jugadores importantes como Cristiano Ronaldo, que ya enfrentaban dificultades para adaptarse al nuevo esquema, se vieron aún más frustrados con el panorama en constante cambio. La falta de una estructura sólida para apoyar el trabajo del entrenador hizo que la relación entre técnico y jugadores se pusiera a prueba en momentos críticos. Cristiano, en particular, se convirtió en el símbolo de esta crisis interna. Después de una serie de desacuerdos públicos, su salida del club fue un reflejo directo de una situación insostenible. Y cuando uno de los máximos íconos del fútbol mundial se ve obligado a dejar el club, es imposible no darse cuenta de que algo mucho más grande estaba en juego. ¿Pero sería solo una cuestión de diferencias personales o el ambiente del United estaba, de hecho, saboteando a sus estrellas? La crisis interna no se limitaba al vestidor. La afición, que solía ser una de las más fieles y apasionadas del mundo, también empezó a cuestionar las decisiones de la directiva y la viabilidad del proyecto de Ten Hag. Con una gestión del club ineficaz y resultados que no aparecían, el apoyo al técnico fue disminuyendo día a día. La desconexión entre lo que sucedía en la cancha y las promesas hechas por los dirigentes parecía cada vez más irreconciliable. Mientras la tensión aumentaba, el Manchester United parecía hundirse en un ciclo de frustraciones, donde la esperanza de un renacimiento se volvía cada vez más distante. Y al mirar todo esto, una pregunta flotaba en el aire. ¿Cómo recuperarse cuando la crisis es tan profunda que afecta a todos los pilares del club? La respuesta, tal vez, sea más compleja que cualquier cambio de técnico o jugador que se pudiera hacer. Ahora que vimos cómo Erik ten Hag enfrenta el reto de reconstruir al Manchester United, queda claro que hasta los clubes más grandes pueden caer cuando la gestión y la visión a largo plazo fallan. Pero la gran lección es esta: el resurgimiento es posible, siempre y cuando los errores del pasado se enfrenten de frente. ¿Y tú? ¿Qué harías para devolverle la gloria a un gigante como el United? Deja tu opinión en los comentarios, es importante para el debate. Y si te gustó este video, no te pierdas a otro gigante europeo que también perdió su brillo, el Milan. En nuestro video, ¿qué derrumbó al Milan? La verdad detrás de la crisis rosonera, te mostramos cómo el club italiano, alguna vez temido, se hundió en una crisis que lo alejó de la cima. Échale un vistazo ahora y descubre qué tienen en común estas historias.